Muy buenos días, estimado profesor. En esta oportunidad, el grupo 6 le presentará su trabajo final de planificación y control de obras. En nuestro caso, nuestro proyecto es una vivienda multifamiliar. Nuestro grupo está integrado por Sean Ángel Esteban Seminario Guarac, Fabricio Miguel Lucas Rojas, Pedro Josué Arias Hinche, Anderson Moisés Salcedo Macedo Jacome y quien le habla, Luis Nicolás Riva Bazán. En este trabajo abarcaremos gestión del alcance del proyecto y gestión de los recursos humanos, gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de las comunicaciones del proyecto. Presentaremos también nuestra simulación de Navisworks y finalizaremos con conclusiones y recomendaciones. Gestión de alcance del proyecto. Bueno, el trabajo incluye el tipo de techo, será de losa aligerada y también tendremos losa maciza, apoyada sobre vigas peraltadas, las mismas que se apoyan a las columnas estructurales. En cuanto a trabajo no incluido, bueno, el medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza como por ejemplo el agua, el suelo, el aire. También no se consideran planos que no son emitidos por la entidad contratante. No se realizan trabajos adicionales que no hayan sido incluidos previamente en el presupuesto aprobado. Y el estado de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra que deberá recorrer distancias más largas para llegar hacia el lugar del proyecto. Como restricciones, las restricciones se pueden considerar a cualquier decisión previa de arquitectura tomada en que pueda impactar en el diseño. El proyecto no debe extenderse al plazo de ejecución de los días calendarios establecidos de acuerdo con el cronograma. Como supuestos, tenemos la modalidad de contratación es a suma alzada. La obra se ejecutará en un cumplimiento estricto de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, los parámetros urbanísticos y la RN 0834 del 2012 ANR. A continuación presentaremos la EDT de nuestro proyecto. Primero, bueno, se define al EDT con la organización o agrupamiento de actividades del proyecto orientado a entregables, permitiendo así definir el alcance total del trabajo a ejecutar. Cada nivel descendiente representa un incremento en el detalle en la definición del trabajo del proyecto. La presentamos de la siguiente manera, considerando obras provisionales y trabajos preliminares, que abarca limpieza de terreno, trazos y niveles, instalaciones provisionales, construcciones provisionales, seguidamente estructuras y arquitecturas correspondientes para este proyecto. Gestión de los recursos humanos. Presentaremos el organigrama de la obra. En la parte superior se encuentra la junta directiva, que supervisa el funcionamiento de manera global de la empresa. Directamente subordinado está el gerente general, que es el que representa a la empresa ante el cliente. Luego tenemos los 6 departamentos principales: gerente de proyectos, gerente de compras, gerente de ingeniería, gerente de financiera, gerente de seguridad y salud ocupacional y gerente administrativo. Para esta posición nos centraremos en gerente de proyectos, que abarca ingeniero residente, jefe de producción, jefe de oficina técnica y jefe de control y calidad. Ingeniero residente. La ejecución será dirigida por un ingeniero de construcción experimentado. Estarán a cargo de administrar y organizar el trabajo de campo, coordinando a los propios equipos de la compañía a cualquier equipo subcontratado. El ingeniero residente irá al gerente de trabajo y conversará sobre esto. Jefe de producción. Ingeniero es un ingeniero con especialidad en obras civiles. Será el responsable de la producción en campo de los trabajos y que también los trabajos se lleven a cabo dentro de los estándares de seguridad y calidad. Deberá organizar y planificar las actividades de toda la obra para optimizar el uso de recursos en las diversas áreas de trabajo. Jefe de oficina técnica. Es la persona a cargo
que estará responsable del funcionamiento de la oficina técnica de la obra. Las tareas de esta oficina incluirán la programación y el control diario del avance de los trabajos, la supervisión de costos, la elaboración de las valorizaciones y la elaboración de los costos para trabajos adicionales. También se encargará del control y distribución de toda la documentación técnica utilizada en la obra, así como de la creación de los planos para el cliente y también detallar el procedimiento de construcción. Jefe de control de calidad. El encargado de la gestión de calidad de la obra tiene un papel fundamental. Su tarea incluye la creación e implementación del plan calidad, así como la supervisión y preparación de suditorias para asegurar que cumplan los estándares establecidos. Además, es responsable de verificar que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas, las normas aplicadas y las instrucciones contractuales. También deberá planificar y coordinar todas las actividades relacionadas con el control de calidad, lo que implica programar servicios de inspección, analizar y aprobar informes de inspección y pruebas. También controlar el desempeño de los procesos. Por último, se asegurará de mantener actualizada la información sobre el estado de las inspecciones y pruebas. Hola, buenas tardes. Ahora voy a hablar yo sobre la gestión del tiempo. Este tema va a tomar mucha más relevancia en el contexto del proyecto actual, donde estamos trabajando, ya que comprende estructuras y arquitectura. Podemos decir que es una gestión donde el tiempo se debe asegurar de tal manera que el proyecto se ejecute dentro del plazo establecido y con una máxima eficiencia. Y bueno, ¿por qué decimos que la gestión del tiempo es importante? Bueno, la gestión del tiempo es fundamental en proyectos de gran envergadura, porque uno permite organizar, otro que permite también priorizar actividades y prever riesgos minimizando los retrasos en nuestro caso del proyecto. Además, se estimó que este proyecto se realizará en un periodo menor a un año, y este plazo fue determinado calculando diversas técnicas y enfoques que garanticen el avance ordenado y eficiente. En cuanto a la gestión del tiempo, para ello hemos identificado dependencias entre actividades y hemos determinado la ruta crítica, los cuales son esenciales para planificar todo este tiempo. Por ejemplo, el proyecto de actividades como el movimiento de tierras y las estructuras de concreto armado son críticas debido a su alta interdependencia y duración prolongada. Para esta parte vamos a hablar sobre las estimaciones, así como las secuencias entre actividades, el cronograma, la ruta crítica y los hitos de control para saber los ratios estimados. Como consideraciones usadas para la planificación, sabemos que para realizar la planificación se deben considerar metrados, rendimientos y días. En ingeniería de detalle, para la ingeniería de detalle se consideró que la fecha de figurarían las más tardías para obtener que en la construcción haya una continuidad. Y como construcción, para la ejecución de la construcción se consideró parámetros como el rendimiento de cada actividad. Para el cálculo se han estimado diferentes métodos, los cuales constan de un juicio de expertos, estimaciones paramétricas, estimación de secuencia lógica. Por ejemplo, para el juicio de expertos, o sea, ¿en qué consta? Esto se trata de una reunión conjunta de especialistas del proyecto en donde se está realizando para cuantificar la duración de días que va a durar alguna partida o alguna actividad en específico. Por ejemplo, con base a la experiencia de los especialistas, se determinó para la instalación de zócalos y contrazócalos un rendimiento promedio de anteriores obras, y para una cuadrilla de 3 personas se puede instalar 25 metros cuadrados diarios. Y este dato permite ajustar un cronograma para garantizar la fluidez en esa partida. Asimismo, las estimaciones paramétricas también pueden ser tomadas como ejemplo. Algunas actividades, por ejemplo, para una losa de 120 metros cuadrados y 20 de espesor, se calcula un volumen de 24 metros cuadrados y con un rendimiento de 20 metros cúbicos al día. Resulta una duración de 1.2 días y considerando tiempos adicionales de preparación o imprevistos. Están programando 2 días de dicha actividad. Asimismo, la estimación de secuencia lógica. Este método ayuda a establecer un rendimiento lógico de las actividades. Por ejemplo, antes de basar un concreto en la cimentación, es obligatorio completar el armado de acero y estas dependencias se clasifican como obligatorias, discrecionales o externas, dependiendo de su impacto y restricción. Ahora bien, hablando un poco sobre el cronograma de la ruta crítica,
El cronograma del proyecto se realiza en actividades clave en función de su jerarquía, y la ruta crítica destaca las tareas que admiten retrasos como las relacionadas con las estructuras de concreto armado. Además, identificar la ruta crítica es un desafío debido a la densidad de actividades relacionadas con esta estructura, como ya se mencionó antes. Este es un proyecto de gran envergadura y tiene un alto impacto en el plazo total del cálculo de la ruta crítica. Por otro lado, las actividades como la carpintería de madera o la instalación de vidrios no son críticas y da flexibilidad a esto. Sin embargo, su monitoreo sigue siendo importante para evitar retrasos en las etapas finales del proyecto. Aquí podemos ver el cronograma realizado en el MC Project. Bueno, aquí está la continuación de lo que es el cronograma. Podemos ver las actividades junto a su duración, plazo en fechas y lo de rojo es la ruta crítica. Además, podemos decir también que para garantizar el éxito de un proyecto es esencial realizar un seguimiento constante del cronograma y esto va a implicar monitorear las actividades críticas como las no críticas o las posibles desviaciones que pueden tomar un mayor tiempo y o tomar medidas correctivas cuando sea. Realizando todas las actividades y el cronograma, estamos estimando una duración total de 420 días para arquitecturas y estructuras. Bueno, profesor, mi nombre es Esteban y yo haré un breve resumen de la gestión de costos. Para la elaboración del presupuesto se priorizó la identificación y el análisis de las partidas más relevantes, que contribuyen al desarrollo integral del proyecto. En particular, se relacionaron mayormente actividades relacionadas con la estructura, ya que éstas constituyen la base fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad de la obra. Asimismo, este enfoque que tenemos permite optimizar los costos y garantizar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad requeridos con las normas. Además, básicamente se consideraron posibles contingencias para evitar imprevistos que pudieran afectar el cronograma o el desempeño del presupuesto. Bueno, profesor, mi nombre es Esteban y a continuación yo hablaré acerca de la curva S, ¿no? Básicamente, en la ingeniería civil, una curva S es una gráfica que representa el avance acumulado de un proyecto a lo largo del tiempo, comparando aspectos como costos acumulados, progresos físicos acumulados, cantidad de recursos acumulados. Y bueno, básicamente se llama curva S porque la gráfica tiene esa forma, ¿no? Ahora, interpretaremos nuestra curva. Bueno, básicamente, para entender un poco esto, necesitamos saber qué es el EB y qué es el AC. Bueno, el EB es el Earned Value, que sería el valor ganado, y el AC sería el Actual Cost, que sería el costo real. Bueno, ahora como se puede entender un poco acá, en nuestra gráfica, de acuerdo con los costos, la obra no tiene costos, no tiene sobrecostos debido a que el Earned Value no es mayor al Actual Cost. Y de acuerdo con el tiempo, la obra tiene retrasos debido a que el PV es mayor que el Earned Value. A continuación hablaré acerca del valor ganado. Bueno, para entender esto también necesitamos saber qué es el CPI, ¿no? El Cost Performance Index básicamente mide la eficiencia del proyecto en términos de costos. Y eso se calcula dividiendo el EB entre el AC. Se puede interpretar que si el CPI es 1.04, por cada un sol gastado se ha logrado un valor de 1.04 soles en obra ejecutada. Es decir, que la obra está siendo más eficiente en costos debido a que el valor del trabajo ejecutado supera el costo real. Si estamos ganando 0.04 soles por cada sol invertido. Ahora, ¿qué quiere decir el SPI.094? El Schedule Performance Index mide básicamente la eficiencia del proyecto en términos de cronograma. Y esto se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Que el SPI es igual a EB entre el PB. Y su interpretación, en nuestro caso, sería de que si el SPI es de 0.94, lo que se había programado en ejecutar en 0.94 en el mes se está haciendo en un mes. Esto significa que la obra está atrasada o avanzando más lento de lo previsto. También se entiende que por cada mes que pasa se está ejecutando solo el 94% de lo programado. Es decir, que es una señal de que hay que tomar acciones correctivas para recuperar el ritmo. Ahora, un resumen claro, ¿no? Es que si el CPI tiene un valor de 1.04, por cada un sol gastado se valorizan 1.04. Eso que quiere decir que en nuestro trabajo tenemos una eficiencia en costos. Ahora el SPI de 0.94. Lo que debió hacerse en 0.94 mes, ahora toma alrededor de un mes. Eso quiere decir que hay un retraso en el cronograma. No solo esto, también vamos a hablar
del análisis de tendencia e interpretación. El BAC, o mejor conocido como Budget at Completion, nosotros tenemos un valor de 34.375.969.05 soles. Esto es el presupuesto total planificado para la obra al momento de su culminación. Ahora, también tenemos el EAC, que es el Estimate at Completion, que en nuestro caso tenemos un valor de 33.188.398.35. Esto quiere decir que es la estimación de cuánto costará realmente la obra al terminar, según el comportamiento actual. Es menor que el BAC, lo cual es favorable porque indica que proyecta ahorro respecto al presupuesto. No solo eso, también tenemos el ETC, el Estimate to Complete. En nuestro caso tenemos alrededor de 2.152.701.76 soles, un monto estimado que falta invertir para culminar los trabajos pendientes. Este valor básicamente se calcula restando lo gastado hasta la fecha del EAC. También tenemos la BAC, o mejor conocido como Variance at Completion, con alrededor de 1.187.570.70 soles sería nuestro back. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Básicamente, esto sería la variación proyectada al término de la obra. En nuestro caso es positiva, lo que significa que de mantenerse la tendencia actual se tendría un ahorro aproximadamente de 1.187.570.70 soles respecto al presupuesto inicial. Esto representa una buena gestión de costos. La gestión de comunicaciones del proyecto. Básicamente, la actividad de gestiones de comunicaciones es una actividad compleja e importante, debido de que a esto depende la relación activa que poseen los grupos interesados en este proyecto. Es por eso que se debe diseñar un plan de acción que básicamente facilite el intercambio de información entre ellos, ¿no? Es decir, entre los ingenieros. Para esto, el PMBOK nos va a indicar que se deben seguir dos acciones. La primera, básicamente, consiste una estrategia que asegure la comunicación entre los interesados y la segunda es desarrollar actividades necesarias para implementar una estrategia mencionada. Para ello, básicamente, vamos a hacer uso de herramientas como la matriz de evaluación de la participación de los interesados, habilidades interpersonales y de negociación, también coaching y sobre todo el juicio de expertos con la experiencia suficiente. Así también se plantean requisitos para la utilización de medios, métodos y modelos de comunicación que apoyen al desarrollo de la estrategia a diseñar. Como se puede observar en la PPT, tenemos nuestra matriz poder de interés. La matriz poder-interés básicamente es utilizada para clasificar los interesados según su nivel de poder, influencia sobre el proyecto y su grado de interés, cuánto esto afecta o preocupa al proyecto. La matriz permite identificar qué stakeholder requiere más atención y definir estrategias de comunicación. Ahora, vamos a hablar de reuniones presenciales y virtuales. Bueno, básicamente tenemos reuniones semanales para discutir avances y ajustar actividades entre el equipo del proyecto. O bueno, en algunos casos también tenemos el staff. También tenemos reuniones mensuales con los stakeholders principales, ¿no? Como la constructora, la comunidad, los gobiernos regionales, para actualización y alineación de expectativas. También tenemos las videoconferencias quincenales con el supervisor externo para garantizar el cumplimiento técnico. No solo esto, también podemos usar otros medios, ¿no? Como son los correos electrónicos, un uso diario para coordinar actividades entre el equipo técnico y el residente. Informes quincenales al gobierno regional, alcaldía y supervisor externo sobre avances y próximos pasos. También el cuaderno de obra. Bueno, básicamente un cuaderno de obra va a ser un resumen diario de actividades de seguridad actualizado por el residente al inicio de cada jornada. También hablaremos acerca de frecuencia de reportes, tanto semanales como mensuales. Básicamente en los semanales se va a realizar resúmenes de tareas realizadas y obstáculos para revisión interna. Y mensuales vamos a hablar acerca de análisis detallado del presupuesto, los cronogramas y ajustes enviados al gobierno regional y también a la alcaldía. Bueno, continuando con la exposición, se realizó los metrados en Revit con un enfoque digital del proyecto. Bueno, se realizó los metrados tanto de arquitectura como estructura, usando el software, valga la redundancia, Revit, lo cual permitió obtener cantidades precisas y organizadas por partidas. Luego, estos ítems
fueron vinculados al cronograma del proyecto en el software Navisworks, donde se desarrolló una simulación en 4D de la construcción, y esta integración facilitó visualizar la secuencia de obra en el tiempo, detectar posibles interferencias antes de ejecutar y validar la lógica del cronograma. Gracias a esto se mejoró la planificación y se redujeron riesgos en la ejecución. Para arquitectura, en los metrados, se llegaron a identificar la cantidad de los elementos de barandillas, ventanas, muros y puertas, donde tenían comprendidos los ítems en sí, pisos, familia y tipo. Posteriormente, en las propiedades de formato, se realizó un filtro para que salga de manera independiente y por cada piso. ¿Cómo es eso? Se le puso un equivalente que lo distinga del programa, diciendo de que sean iguales a el tipo de material y el tipo del piso, y así los pueda separar. Por ejemplo, puerta 1 en el piso 2 y los separe así todos los que están en el piso 2, todas las puertas que están en el piso 2. Y así lo vamos separando para hacerlo más viable y fácil al momento de la simulación de obra y de la construcción en el Navisworks. Y por último, pasando con el tema de estructuras, se realizó los metrados de los elementos de cimentación, como cisternas, zapatas, vigas de cimentación y losas de cimentación. También se hizo metrados de columnas, vigas, losas, viguetas y muros estructurales y placas, donde también se regían por los ítems de pisos, ítems en sí, familia y tipo para su adecuado filtrado. Cabe resaltar de que para separar los elementos de todo, los elementos metrados en sí de manera global, se usó un filtro en la herramienta de propiedades en formato, donde teníamos que separar un equivalente de la palabra que contenía dicho elemento estructural para así independizarlo y hacerlo de manera independiente y así se pueda llevar al Navisworks. Bien, a continuación yo explicaré lo que es estructuras para el Navisworks, y como podemos observar en este modelo lo he separado ya en la opción Sets. Esto lo vemos en la parte de Manage Sets, con esto se activa y podemos visualizar los elementos estructurales, los cuales ya los he dividido, pero yo lo he dividido ya por, como menciona, por niveles, ¿no? Por items. En mi caso los últimos números son lo que menciona el nivel en el que se encuentra. Por ejemplo, para los aligerada, ¿no? Vemos que con cada número que sube va subiendo de nivel. Y bien, lo interesante que quería mencionarles acá es que hemos obtenido alrededor de 363 celdas más o menos. A ver, un ratito, aquí se puede visualizar. Ya, aquí podemos observar cómo hemos obtenido todos estos valores. Y bien, esta parte del project, esta parte la hemos obtenido a través del project, el cual lo vamos a ir en la parte de configures, y ahí agregamos lo que viene a ser en data source vamos a agregar lo que viene a ser el Microsoft Project 2007 al 2013. Activamos esta opción. Aquí exportamos lo que es el modelo, ¿no?, que tenemos de nuestro propio project que hemos trabajado, los items. Y bien, en esa parte lo que hacemos es seleccionamos esta opción, damos a refresh, select data source, nos va a pedir reboot task, en resumen te está pidiendo, ¿no?, construir la tabla que hemos visto al inicio. Y bien, en nuestro caso, y la segunda opción es sincronizar, ¿no? Si vamos a hacer algún cambio se actualiza. En nuestro caso es en la primera opción, yo no le voy a dar OK porque ya lo tengo. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a lo que es, ¿no?, a vincular lo que dijo nuestra selección que tenemos. Una vez que se da con esto, le damos a la segunda opción, Apply Rules, y se da automáticamente. Se enlazan entre sí. Por eso es importante que tengan el mismo nombre que estamos definiendo aquí con la selección que hemos guardado. Y bien, ¿cómo he ido ordenando todo esto? Pues lo interesante es que la verdad lo he hecho a través de herramientas como
como find items, el cual lo he buscado filtrar por add conditions. Por ejemplo, aquí uso lo que es personalizar. Más o menos se encuentra aquí el item y buscamos, ¿no? Encuéntralo y dice, no, es una losa de cimentación. Le damos, está bien, ya está seleccionado, en guardar selección. Y así vamos a hacer así con todos hasta terminar todos los items. Para el nombre guardarlo con el mismo, simplemente lo control C y control V. Y esto le asignamos a la carpeta que con anterioridad yo ya había definido, ¿no? Los elementos estructurales que había observado. Bien. Y para esto, ¿qué más puedo mencionarles? Es que si no sabemos el item que, o sea, dónde se encuentra, mejor dicho, cuando buscamos, si está en qué categoría o esto de propiedad o condición, podemos verlo más o menos en sus propiedades. Properties. Y es importante no seleccionar el elemento. Y ahí podemos ver, ¿no? Se encuentra en item, no es en item en realidad, pero te dice, no, tiene nombre y tipo. En personalizar es donde definimos nuestros items, lo que estamos creando, ¿no? Y ahí podemos observar, ¿no? Efectivamente es el item este. Y bien, continuando, explicaré ahora lo que viene a ser ya la simulación. Para este caso volvemos a lo que era task. Y primero simulate para conocer el tiempo. Sabemos que va a tener alrededor de 30 segundos. Entonces volvemos a task, importante volver a task. Animator, aquí tenemos lo que es la ventana, un momento quiero que se muestre. Animator. Ya. En Animator lo que podemos es guardar los momentos, ¿no? En mi caso vamos a crear lo que es una nueva cámara. Add Ascent. Le vamos a llamar esta cámara, digamos, cámara 3. Cámara 3. Y a esta cámara le vamos a agregar lo que es sencilla. Bueno, en esta escena vamos a agregar en sí la cámara. Lo que viene a ser la cámara 3.1. Una vez que tenemos la cámara, digamos que vamos a guardar el momento. Capture keyframe. Una vez que lo guardamos, vamos a poner el último momento donde termina. Por eso fue importante revisar la configuración y ver el tiempo en el que va a durar. Terminan los 30 segundos. Para eso vamos ahora a darle el modelo. Estamos ahí, vamos a darle una vuelta. Y que más o menos termina aquí. Esto lo que hace, vamos a dar otra vez a keyframe, control de momento. Y esto lo que hace en realidad es guardar, ¿no? Guardar todo el movimiento que hemos hecho en realidad con la cámara. Miren. Y bien, lo que en realidad yo hacía era, por ejemplo, va a haber momentos en los que la cámara, digamos, se está acercando mucho o se está alejando poco, ¿no? Y queremos que siga enfocando todo en el panorama. Y eso se controla en realidad con otro keyframe. Le damos ahí guardar y movemos un poquito, que se aleje, digamos. Y de ahí continúa. Digamos que queremos que ya no se siga girando para la izquierda y queremos que vaya para la derecha. Otro keyframe y que continúe. Y así, es cuestión de controlarlo. Y continúa girando, girándole, por ejemplo, acá se ha alejado quizá el movimiento brusco que hice. Pero la idea es así, jugar con los keyframes para que más o menos esté orientado al momento. Y bien, ese es por parte de Animator. Nos cerramos simplemente. Volvemos a Timeliner. Una vez que estamos acá vamos a continuar con la simulación. Y ya como mencioné, ya vamos a iniciar, ¿no? Lo olvidaba. Una vez que hemos tenido la cámara y lo hemos guardado, vamos en la parte de lo que es Animation y usamos la cámara que tenemos. Para el guardado en sí ya es automático. Tiempo, esto se puede forzar o lo podemos dejar en 30. ¿A qué me refiero con forzar? Puedes poner que dure menos, dure más, va a ajustar el modelo de simulación. Ya continuamos. Y podemos observar, ¿no?, cómo se va construyendo a medida que avanza. Va subiendo y va subiendo por nivel, ¿no?, los elementos, ¿no? Empezando con los verticales, luego los horizontales. Vamos a ver, ¿no? Quería mencionar también el uso de renders, que es interesante aquí para una mejor resolución comercial. Y bien, eso sería todo por parte de estructuras. Ha sido muy interesante la verdad este proyecto, como podemos observar, ¿no? Text, se me pasa a veces. Text, podemos observar, ¿no?, las zapatas, cómo hemos filtrado por los ítems por nivel para ir construyendo poco a poco. Creo que el proyecto demoró bastante más en esto de los ítems, quizá por las dimensiones.
que propiamente salieron alrededor de 365, no, 300, algo más de 300 celdas. Y esto ha sido tener que guardar cada selección uno por uno. Y eso es lo que más creo que me ha tomado más tiempo. Bien, esto sería todo por la parte de estructuras. Muchas gracias. Bien, a continuación yo explicaré sobre el modelado en arquitectura. Y el proceso es en realidad similar. Lo que vamos a derivar o cambiar aquí es en este caso la selección que hacemos. Y es que he notado aquí algo interesante, y es el de arquitectura, y está separado tanto por los elementos estructurales, que eran los muros y el suelo, ¿no? Sótano no viene a ser lo que es el nivel, creo, el puerto del eje. Esto no vamos a usarlo. Y así también tenemos la puerta. Bien, como verán, el proceso se repite bastante interesante. Es sencilla seleccionar lo que era, por ejemplo, muros de solo este nivel, sótano 3. Lo guardamos la selección y le ponemos el nombre. Importante el nombre, ¿no? Porque cuando definimos en Timeliner es necesario que tengan el mismo nombre para que se guarden. Esa opción se guarda con esto, con el Auto Attach Using Rules, lo cual permite guardar la selección, ¿no?, para la simulación. De ahí tenemos que darle a la opción de Task Type en la parte de construcción, ¿no? Demolición no vamos a usar porque creo que sería más para quitar. Y bien, en esa parte ya esto de la misma forma hemos hecho lo que es un project para esta parte de arquitectura. Y bien, vamos a ver cómo es la simulación, que vemos cómo se va creyendo por niveles poco a poco. Y algo interesante que puedo comentar ahora es que también podemos usar el uso de renders. El uso de renders, al igual que en Revit, permite, ¿no?, tener una mejor noción de las capturas y momento con mayor resolución. Y bien, esto es todo por la parte de arquitectura. Como conclusión de este proyecto, puedo mencionarles que ha sido muy interesante, y la verdad es que la software como Navisworks nos ha permitido una mejor apreciación de lo que es la simulación, ¿no?, y el proceso constructivo en cómo se va construyendo este programa, ¿no?, a través de medios visuales. Entonces, les puedo mencionar que también el uso de renders es muy interesante en este aspecto, ya que nos permite, ¿no?, una mejor apreciación con mejor resolución, tanto en el aspecto más visual, ¿no?, ya sea para un enfoque ya comercial. Y bien, una conclusión más es que hemos tenido problemas era en el aspecto en que el modelo de Archi y estructuras, tanto para el Navis, ya no se mostraba de forma uniforme. Y esto era porque las coordenadas que se definieron en el propio Revit antes de ser exportadas habían sido ligeramente variadas en el aspecto en que no coincidían. Y si bien esto se pudo haber evitado, era a través de hacer coincidir, ¿no?, y vincular, ¿no?, los propios modelos, algo que no tuvimos en cuenta ya una vez ya después de la modelación. Entonces fue difícil ya arreglar eso. Esa sería mi recomendación antes de iniciar, ¿no?, tratar de vincularlo, y eso sería todo. Muchas gracias.